que de la mar es, a la mar vuelve. Este es el episodio 2 de una serie que hemos querido desarrollar para ustedes, para conversar con diferentes elementos y protagonistas de quienes están luchando por las costas de Puerto Rico. El asunto del redesarrollo, lo que nosotros hemos llamado el redesarrollo de las costas en Puerto Rico, va y viene, sube y baja, dependiendo de cuáles son las amenazas más grandes para que desarrolladores, el gobierno, diferentes elementos de ese mundo alrededor de las costas del país. Hay por lo menos 24, un poco más de municipios. Creo que son 48 municipios los que están situados en la zona costera de Puerto Rico. Cuando digo que sube y baja es porque esa amenaza o esa visibilidad que se le da al redesarrollo de las costas podría estar en este momento en uno de esos picos, por muchas razones. Los fondos de la recuperación a partir del huracán Irma y María, lo que se encuentra en movimiento alrededor de la insistencia del gobierno de Puerto Rico de invertir o provocar la inversión de personas con gran poder adquisitivo y acceso al capital a través de la ley 60. Y todos esos elementos colocan a la costa en riesgo. No es lo mismo llegar a un país que no tiene una costa hermosa como la que tiene Puerto Rico, a llegar a un país que la tiene a través de todos estos municipios, y los desarrolladores o los que entienden que esa vista hay que explotarla económicamente, comienzan a gestar lo que son los planes de redesarrollo de esa costa que mantienen hoy diferentes fogones prendidos, precisamente porque en ese pico las comunidades que viven alrededor de la costa se organizan, intentan atacar lo que es y denunciar el poco acceso o casi ningún acceso que en algún momento le puede poner el gobierno o el desarrollo desmedido a las áreas que son patrimonio del país. Y, por ejemplo, lo que hemos vivido alrededor de Rincón, de los municipios del área oeste, de los municipios del área este, como es Luquillo, Humacao, etc. Hoy nosotros queremos conversar con una abogada que hace un trabajo alrededor de representar a las comunidades que están en pie de lucha, al pie del cañón, manejando lo que es una denuncia puntual, que el redesarrollo de la costa de Puerto Rico no solamente le limite el acceso al patrimonio y a los bienes de dominio público, sino que también les limita la capacidad de vivir en un entorno sostenible, sustentable, como son las comunidades en las que han vivido siempre. Y le vamos a dar la bienvenida a Bonitas Radio a la licenciada Verónica González Rodríguez, que trabaja con Ayuda Legal Puerto Rico. Buenas tardes, licenciada, y bienvenida a Bonitas Radio. Buenas tardes, gracias por el espacio. Yo quisiera que empezara diciéndonos cuál es su perfil profesional. Entiendo que usted es una abogada que hace estudios específicos en el área de derecho ambiental, y cómo la ha acercado este perfil educativo y profesional a lo que son los fogones prendidos que nosotros alertamos todos los días que están ocurriendo en el país alrededor de las comunidades de la costa. Pues mira, mi trasfondo inicialmente es en ciencias ambientales y luego de estudiar derecho he tenido la fortuna de que estos casi 15 años ya en la práctica se ha dedicado principalmente al derecho ambiental. En algunos espacios, ¿verdad? Instancias en que ha coincidido, como muchas veces pasa, con otro tipo de luchas comunitarias, particularmente con las relacionadas con el derecho a la vivienda y la defensa de las comunidades a permanecer en sus comunidades y a definir el rumbo de su desarrollo. Y pues algo que nos ha dado la oportunidad de ver el desarrollo, las construcciones y el uso del espacio y del medio ambiente desde distintas perspectivas. Algo que podría reclamar, digamos, o resaltar de estos años, pensaría
primero uno, cómo las luchas se mantienen. Siguen ocurriendo los mismos conflictos o conflictos muy similares en cuanto a acceso a las costas, la oposición de las comunidades a la destrucción de su ambiente natural, de su entorno natural. Cómo, ¿verdad? Cómo muchas veces ese lenguaje del ambientalismo se utiliza incluso como un arma contra las comunidades pobres, cómo se habla de comunidades que están donde no deben estar, o se hablan de protección contra inundaciones cuando estamos realmente creando proyectos que van a afectar y empeorar ese problema. En algunos años, y te comentaba un poquito antes de entrar al aire, en los últimos años hubo como que un descanso, por lo menos un freno a muchas de estas luchas, en parte porque la economía pues no se estaba moviendo en la forma que habíamos visto tal vez la década anterior. Claro. Había menos dinero en la calle, había menos construcciones y ese tipo de proyecto había empezado a menguar. Sin embargo, en los últimos años vemos cómo las llamadas de ayuda vuelven a centrarse en grandes proyectos hoteleros o incluso algunos más pequeños, como el que tiene aquí en pantalla en Jauca, construcción de nuevas viviendas, de nuevos proyectos que cierran, afectan el acceso, los accesos que tradicionalmente las comunidades, incluyendo pescadores, ¿verdad? Y personas que viven cerca de la playa o que van a la playa para recrearse, como la mayoría de nosotros, son cerrados o cambiados, son afectados de alguna manera. Usted me dice, por ejemplo, Jauca, yo sé que usted estuvo en ese, vamos a decir, intento de rescate, y yo creo que hasta el momento salvaron precisamente por la denuncia. Jauca es una playa en Santa Isabel, es un área costera que ha tenido un desarrollo, yo diría que mínimo a partir de la comunidad, pero en los últimos años ha tenido más exposición a ese redesarrollo por haber tenido un alcalde que ahora mismo está referido al FEI, que incluso tiene terrenos que se advierte que ha creado muelles en la zona marítimo terrestre. Es decir, que el elemento administración, política partidista, colocó a Jauca quizás en un extremo más de potenciar ese redesarrollo, al punto de que en esa área específica de la denuncia del área de Jauca iba a desarrollar la hija del exdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica y Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, José Ortiz. A mí me llamó la atención cómo ese proyecto iba tan acelerado, era un hotel supuestamente ecoamigable, donde iba a haber toda una exposición a deportes acuáticos, etcétera, que no solamente se dio rápido, es que ahí hubo hasta una primera piedra colocada por la entonces directora de la compañía de turismo, Carla Campo. ¿Cómo ustedes llegan a Jauca y cómo la comunidad se organizó al punto de lograr detener el supuesto eco-hotel Contel? Mira, creo que esa conferencia de prensa inicial donde se estaba anunciando ese proyecto con bombos y platillos, poniéndose la primera piedra, fue lo que movilizó a la comunidad, porque antes de ese momento la comunidad no sabía que esto estaba pasando. Nadie había consultado a la comunidad, no se había puesto un letrero ahí que anunciara qué era lo que iba a pasar, no se habían hecho vistas públicas. Y cuando ellos llegan a ver qué es lo que está pasando, nos damos cuenta que ahí no se había aprobado un solo permiso. Ellos no estaban ni cerca de construir algo, pero igual se estaba proponiendo, se estaba anunciando cómo algo iba a pasar, una realidad. Lo preocupante para la gran parte de la comunidad es que se ha sido el acceso histórico a ese espacio. Y nunca ha habido nada ahí, por lo menos como nada en tiempos recientes que la gente lo recuerde. Y ese siempre ha sido el espacio que los ha utilizado para ir a su bahía, lo que ellos llaman su bahía, la que ellos utilizan y utilizan con frecuencia. Y de momento, de la noche a la mañana, les dicen que en ese espacio pequeño van a crear un nuevo hotel y que le van a dejar un camino, una servidumbre de paso, pero que no tiene ninguna relación con el espacio que
que normalmente ellos han estado ocupando y que como normalmente ellos utilizan ese espacio. Para nuestra gran preocupación nos damos cuenta que esas son determinaciones que se están moviendo, que se están ocurriendo sin que ni siquiera se haya hecho un deslinde de la zona. Claro. Cuando uno va allí, la primera impresión, pues nada más de llegar, si uno ha tenido contacto mínimo con este tipo de proyectos, es que esa línea del deslinde no tiene que estar mucho más adentro en la tierra de lo que ellos están diciendo, y que es indispensable que antes de tomar cualquier medida se tiene que hacer esa determinación, porque de lo contrario se estaría autorizando la ocupación de un bien de dominio público y la certidumbre, ¿verdad?, que se supone que permitan ese espacio. Y esa ha sido de muchas formas la punta de lanza. El primer paso tiene que ser ese deslinde, poder determinar dónde terminan, ¿verdad?, hasta dónde llegan esos bienes públicos que tienen que por ley ser protegidos. Que eso pues se ha seguido moviendo, ¿verdad?, gracias al esfuerzo de la comunidad de mantener visitando a la gente, de limpiar el espacio, de asegurarse que ese espacio esté ocupado por la gente que realmente se puede beneficiar de ellos, en vez de cerrarlo a simplemente un grupo más pequeño de las personas que puedan pagar por estar allí, que es lo que normalmente ocurre cuando privatizamos estos accesos. Yo creo que en este momento deberíamos dar, quizás en términos de resumen, de esos fogones prendidos, Jauca fue uno, ahí está Rincón con la playa Los Almendros y Sol y Playa, está lo que ha ocurrido en Luquillo, que ahora tiene una amenaza nueva, además de el humedal La Monserrate, donde en efecto se está construyendo una instalación hotelera. Está el desarrollo que es enorme, por lo menos está en planos, el desarrollo de Punta Bandera. Hay diferentes fogones prendidos, ahí está el corredor ecológico del noreste, etc. Aquí hay un denominador común, en términos de, como decíamos, el pico de esta denuncia de las comunidades de lo que están tratando de hacer con sus espacios y sus entornos naturales. Sobre todo, los límites en los accesos y la destrucción. El más reciente, definitivamente, es el desarrollo y la destrucción de manglares de por lo menos los últimos 4 a 5 años en el sector Las Mareas, Bahía Estuarina de Jobos. Aquí el elemento común es el derecho. Sabemos lo que ha pasado con el reglamento conjunto. La pasada administración, Ricardo Rosselló Nevares, gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garcet, intentaron a la trágala, sin casi vistas públicas, cambiar la jurisprudencia, no, porque no ha llegado al tribunal. Bueno, en efecto, el reglamento llegó, pero cambiar el Estado de Derecho en ese nuevo reglamento conjunto que iba a establecer desde la posible iglesia que usted tuviera en su casa hasta el desarrollo de esos terrenos protegidos. En este momento no hay un reglamento conjunto vigente entre el 2019 y el 2020 porque se declaró nulo. ¿Cuáles son las preocupaciones que usted como abogada puede tener? No solamente con lo que viene o intenta venir con ese borrador que ya circula entre las agencias de reglamento conjunto 2022, que yo lo he hojeado y he podido estar en las 983 páginas en quizás 80, y me he dado cuenta que es un calco de aquel. ¿Cuáles son las preocupaciones sobre lo que pueda venir, pero sobre todo lo que es ley y se viola sin ningún problema? Mira, primero, no hemos tenido un reglamento conjunto válido hasta el 2015, porque el de 2015 también se anuló precisamente por problemas en la participación ciudadana en el proceso de reglamentación. Se anuló el 2015, se anuló el 2019, se anuló el de 2020. Llevamos todo este tiempo sin un reglamento válido, válidamente aprobado, y la ley de permisos ha continuado cambiando. Así que el reglamento que se supone que está en vigor, que es el de 2010, no tiene ninguna relación con la ley de permisos que tuvo reformas significativas hasta el año 2017. Y eso crea problemas prácticos de cómo funciona el ordenamiento de terrenos en Puerto Rico, que como tú bien dices, lo regula
todo. En cuestión de construcción de negocios, uno necesita un permiso de uso para utilizar una oficina, o si vas a construir un mega hotel, todos tienen que pasar por el mismo reglamento. La nueva versión del documento, que es la que ha estado circulando, y ¿verdad? Con el caveat de que es un borrador interno, no está todavía sometido para vistas públicas ni para comentarios. Cabe la posibilidad de que hayan algunas modificaciones, ojalá las haya. Uno, para mí, en términos procesales, que es lo que ha causado problemas las últimas veces, yo esperaría que en esta ocasión sí se cumplan con lo que exige la ley de procedimiento administrativo uniforme, pero más que eso, porque son requisitos de notificación y de participación que se creó un espacio amplio, abierto y con asistencia para poder comentar adecuadamente sobre ese documento. Esto no es un documento sencillo. Cuando se crea el reglamento conjunto inicialmente, cogieron casi 25 reglamentos que antes estaban entre la Junta de Planificación y ARPI, crearon un solo documento. Y hacer un solo documento que sea coherente, cuando tú estás cogiendo 25 de diferentes reglas, no es un ejercicio sencillo. Y en todas las versiones han habido problemas con eso. Así que mi primera preocupación es cómo vamos a asegurar una participación real y efectiva en la evaluación de ese documento, porque no es meramente hacer vistas públicas, no es meramente permitir comentarios, es cómo nos aseguramos que realmente podamos influir nosotros como personas, como ciudadanos que nos vamos a ver afectados por ese documento en el proceso. En términos sustantivos, si yo fuera de... Sí, por favor. Yo la voy a interrumpir porque me parece que el área de la educación es súper importante. Parecería que el Estado hace mucho tiempo dejó de tener como una prioridad que el país tenga una educación completa, por ejemplo, en este tipo de procedimientos, sobre cómo se afectan sus derechos con lo que viene. Y cuando digo eso, digo que el que no tenga la capacidad, la organización, las personas de a pie, que no tengan la capacidad de pagar un abogado o abogada que le explique, no tiene acceso a la educación sobre ese procedimiento que se pretende cambiar. ¿Eso es así o yo estoy picando fuera el hoyo? No solo un abogado, un planificador, un ingeniero. Aquí son muchos conceptos que son técnicos que a veces pueden ser difíciles de digerir, no por la capacidad de la persona, es que si uno no trabaja en estos temas, pues no se ha enfrentado a estos conceptos antes. Y tienen consecuencias muy reales sobre nuestra vida, y no se le da prioridad a esa etapa educativa para asegurarse que los comentarios puedan realmente ser lo que la agencia está buscando, que quiere escuchar, el tipo de retroalimentación que la agencia necesita para tomar mejores decisiones, pero también para que la gente realmente pueda entender cómo le afecta y cómo proponer mejores alternativas. Y eso es un proceso que le debería corresponder al propio gobierno, su obligación explicar cuáles son sus normas. Lo que ha ocurrido es que somos las organizaciones sin fines de lucro, los activistas y otras, ¿verdad? y otras personas que han asumido la responsabilidad de digerir esa información y ponerla en términos que la gente pueda entender, o la mayoría de la gente pueda entender, para que puedan participar si así lo desean. Ese no debería ser el caso. Si fuera a pensar, como te va a decir, en un aspecto sustantivo que a mí me preocupa muchísimo, el capítulo 6 del reglamento hace lo que llaman una tabla de equivalencia sobre la zonificación, cambiando la clasificación del suelo, redefiniéndola. Y en muchos casos, cuando uno los examina, sabemos que ese no es un cambio en el nombre de la clasificación, no es un cambio en el término, es un cambio en el uso permitido. Eso es una violación a la ley de permisos, es una violación a la ley orgánica de la Junta de Planificación, y podría ser una violación incluso al Código Municipal, lo que era antes la ley de municipios autónomos, porque le están cambiando la clasificación del suelo a los municipios, a la gente debajo de los pies sin ni siquiera decírselo. Y eso es un problema bien serio. Lo que antes al lado de tu casa solamente puede haber una casa, tal vez a través del nuevo reglamento, ahora al lado de tu casa puede haber una barra o un restaurante, y tú ni te enteras. Exacto. Y obviamente la costa es de más atributo comercial para aquel o aquella que viene a tratar de sacar un partido, sobre todo en términos de capital, a ese espacio hermoso, a ese espacio donde todos tendríamos la oportunidad
si fueran abiertos todos, de llegar sin ningún problema. Y yo vuelvo a la costa porque es quizás, y aquí vamos otra vez a los niveles en que estamos en la discusión o los picos en que estamos en la discusión del redesarrollo de las costas. Después de haber recibido muchos miles de dinero, muchos miles de millones con relación a la reconstrucción, los fondos CDBGR, una de los fenómenos que se ha dado es precisamente que haya mucho capital para redesarrollar, bueno o malo, esas costas. Cuando usted está en conexión con las comunidades están claras de que por ahí viene la concretera, de que por ahí viene el desarrollador que quiere levantar la pared de cemento para limitar el espacio público y seguir capitalizando con esa costa. Lamentablemente para muchas de las comunidades el primer aviso que tienen de que algo va a cambiar es cuando la maquinaria está entrando. La notificación no siempre es adecuada y no siempre es efectiva y no permite a la gente participar en los procesos. Y ahí es cuando la gente se moviliza, porque cuando tiene una notificación visual de que hay una construcción y surge entonces el corre de verificar qué es lo que va a pasar, si tienen permisos para hacerlo, si esto era algo que se podía hacer. Y eso es quizás uno de los problemas más grandes que tenemos, ¿no? ¿Cómo se le notifica a la gente? A veces, porque son requisitos de ley y reglamento, se publican avisos en los periódicos, pero a mí la mayoría de la gente no lee eso, no leen los edictos. Yo soy la primera que no lo hago regularmente, lo confieso. Hay gente que lee hasta las esquelas. La mayoría de la gente no hace eso. Así que no necesariamente se enteran de qué es lo que está pasando en su comunidad hasta el último momento, o por lo menos hasta momentos que ya están bien adelantados. Y como te decía, tal vez antes por un tiempo no habían tantas construcciones, pero sí ha habido un nuevo auge, en parte, ¿verdad? Porque hay más dinero corriendo, está aumentando el valor de las propiedades. Hace poco se anunciaba que el valor de las propiedades había aumentado un 7%, es muchísimo dinero. Se ve la posibilidad de explotar los terrenos para tener una ganancia. Y la costa en nuestra isla, ¿verdad? En el Caribe, es un área especialmente atractiva para eso. Que curiosamente probablemente de los peores espacios donde podría ocurrir. Nosotros de Estallido Legal hemos apoyado la idea de una moratoria de nuevas construcciones en la costa, pero eso no es una idea nueva, es una idea que de hecho la NUA la ha estado sugiriendo por décadas, sí, que la mejor forma de proteger nuestros sistemas ecológicos asociados a la costa es detener las construcciones en ese primer kilómetro tierra adentro, que no estamos diciendo que sean terrenos públicos, pero que son terrenos que requieren una planificación más cuidadosa, que requiere, ¿verdad?, ser un poco más restrictivo en lo que estamos construyendo, muy particularmente ante el cambio climático, porque sabemos que las costas cambian y sabemos que el cambio climático va a cambiar cómo las costas se comportan, probablemente perdiendo zona costanera. Para las personas que viven más cerca o tienen propiedades más cerca de esa línea de costa, van a posiblemente perder sus propiedades, pero también van a tener que invertir en mayores medidas de mitigación, o el Estado va a tener que invertir en más medidas de mitigación para asegurar propiedades que tal vez no debían haber estado ahí desde el principio. Ahora, mientras eso ocurre por un lado, mientras el gobierno permite nuevas construcciones, mientras ha dicho públicamente, ¿verdad?, de que se opone del gobierno, las recomendaciones del Consejo de Expertos de Cambio Climático, que tienen que proteger los derechos propietarios de las personas que viven ahí, que una moratoria no parece viable. De la misma forma que está diciendo eso, a las personas que llevan siglos viviendo allí, o por lo menos sus comunidades llevan siglos viviendo allí, para ser más precisa, que necesitaban asistencia para reparar sus casas después del paso de los huracanes Irma y María, con los fondos CDBG asignados al Departamento de la Vivienda, la primera alternativa era que en esas áreas no se podía reconstruir, que para ellos la única alternativa era relocalizarse e irse a otras comunidades. Eso gracias al trabajo, ¿verdad?, y los esfuerzos de abogacía que se han hecho desde Ayuda Legal y muchas otras organizaciones, hemos logrado que esas reglas se vayan flexibilizando, pero sigue habiendo un doble discurso del gobierno en
socialmente en términos más amplios, de penalizar, criminalizar a comunidades pobres que se establecieron en áreas costaneras y tal vez incluso en áreas que antes eran mangles, hace décadas atrás. Por un lado, piensa en comunidades pobres como en Guanamatos, en Cataño, piensa en las comunidades del Caño Martín Peña, incluso la comunidad de Las Mareas, que está justo al lado de la reserva en Salinas. Criminalizar históricamente esas comunidades, mientras por otro lado se fomenta y se permite la inversión de otro tipo de usos para otro tipo de gente en esos mismos espacios. Claro, el mismo discurso, el doble discurso, que definitivamente cuando uno le hace así, ve, y quiero decir, ¿verdad?, hurgar, y a veces no tiene que ir tan en profundidad. Uno se da cuenta que una cosa es cuando los pobres ocupan el área que el rico quiere, cuando el rico viene a ocupar esas áreas, porque tiene poder adquisitivo, porque puede rellenar, porque puede quemar mangle, etcétera, etcétera. Se me ocurre, licenciada, preguntar igualmente si en ese ir y venir de mantener, acompañar, como dicen aquellos que llegan a las comunidades a tratar de ayudarlos a empoderar para que puedan definir sus necesidades y así puedan manifestar cómo quieren desarrollar sus áreas. Preguntarle si en esa conversación con las comunidades usted ve alguna participación de alguna agencia de gobierno que esté haciendo algo. Por ejemplo, el Departamento de Recursos Naturales para proteger nuestros recursos naturales y a su vez el derecho que tienen aquellos que viven en lugares protegidos y que no se lleve a mayores, como ha sido el caso de las mareas y otros tantos, la destrucción de nuestros recursos naturales. La situación con el Departamento de Recursos Naturales, realmente en los últimos años ha sido visible el desmantelamiento del departamento, que esto va más allá de quién es el secretario o la secretaria, son asuntos de cómo se establece la política pública. Si política pública que hace mucho tiempo dejó de centrar, tal vez nunca lo ha hecho, centrar la protección de la naturaleza y de la gente como meta. Vemos la falta de recursos y de fondos para que incluso si quisiera hacer su trabajo el departamento tenga la capacidad de hacerlo. Sabemos la situación con los vigilantes, cada vez hay menos y que están en peores condiciones y condiciones más precarizadas, que ese trabajo que podría hacer el Departamento de Recursos de vigilar y evitar construcciones ilegales antes de que ahora ya haya infraestructura de energía eléctrica y de acueductos instalada, no tendrían la capacidad de hacerlo. Pero más que nada vemos también diferencias en la política pública que no fomenta que eso ocurra, que cuando se habla de construcciones y proyectos, se habla como la solución a nuestros problemas económicos, que la respuesta, pues la respuesta siempre es la misma, hay que flexibilizar y agilizar el sistema de permisos y no darle prioridad o sea, no es cuestión de oponerse a todo, no es cuestión de no dar los permisos, es de evaluarlo con cuidadosamente. No todo un proyecto maravilloso, incluso un ecohotel, por usar un lenguaje que usamos ahorita, si está en el lugar equivocado, lo que va a hacer es daño al medio ambiente y como consecuencia y usualmente asociado a las comunidades que viven ahí cerca. Son las comunidades pesqueras que ya no van a poder tener donde subsistir, comunidades que antes no se inundaban y ahora se van a inundar, comunidades que tenían ese único espacio de recreación, de esparcimiento, ¿verdad? Porque no les cobraban por ir a la playa, sí. Que ahora va a cambiar. Así que el espacio que podrían y deberían estar ocupando las agencias, pues no necesariamente tienen los recursos o la voluntad para hacerlo. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, con la Oficina de Comunidades Especiales, que hay 770 y algo comunidades especiales designadas y hacen ¿verdad? Ese trabajo de organización y desarrollo de las comunidades. En su momento fue y puede seguir siendo un gran apoyo a las comunidades que están tratando de verdad de defender no solo su comunidad, sino su ambiente. Y cada vez es una organización que lucha por sobrevivir, por mantenerse, porque se le den recursos. La Junta de Planificación, que antes tenía realmente
controlaba en muchas formas el proceso de planificación y los usos de suelos en Puerto Rico. Vemos con el tiempo lo que se ha hecho es quitarle funciones y quitarle los recursos para hacerlo. Hace poco, cuando digo hace poco, me parece con las reformas de 2017, se le devuelven las funciones de auditar permisos, pero incluso esas funciones ha sido un ejercicio, ¿verdad?, de error e intento para que la Junta encuentre el espacio en que puede y reconozca que puede intervenir y hacer valer su ley, porque eso al final del día es lo que siempre se le está pidiendo. Podemos hablar de todas las leyes que hay que cambiar, empezando por la ley que, ¿verdad?, donde determina la zona marítimo terrestre y los bienes de dominio público marítimo terrestre. Pero más que nada, cuando nosotros vamos al tribunal, cuando vamos ante la agencia, acompañando a esas comunidades, las comunidades lo que le piden es que cumpla la ley, que se den las medidas de participación, que se haga un deslinde de acuerdo a lo que dice el reglamento del Departamento de Recursos Naturales, que se apliquen las normas, que se confirme y se verifique la información que los proyectistas le están sometiendo a la agencia, que eso fue lo que pasó en Rincón, que la Junta de Planificación tuvo que ir al tribunal a decir, nosotros dimos, la OSPE dio este permiso porque se basó en información que no era correcta. Le dieron información correcta. Pues no deberíamos esperar. Eso debería pasar en etapa mucho antes a que llegue una tortuga a meterse a la construcción y para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando aquí, para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando aquí. Las herramientas cada vez son menos, pero herramientas hay. Lo importante es la voluntad política de utilizarla y eso no siempre está. Eso no siempre está. Definitivamente. Licenciada, yo le agradezco mucho que haya podido participar en esta conversación para completar lo que nos parece es importante traer, dónde ustedes están los expertos en derecho a la hora de analizar lo que ha pasado con el Estado de Derecho, y lo que son los acercamientos y la posibilidad de que las comunidades tengan espacio para vindicar sus derechos en los foros pertinentes. Una cosa es LEPAO, siempre digo que la ley de procedimiento administrativo uniforme es una ley hasta cierto punto de avanzada que muy pocos cumplen. Y obviamente la interpretación después que pasa del LEPAO siempre es los tribunales. Y quizás es la última pregunta con relación a esta relación, redesarrollo de nuestras costas, permisos y la posición del derecho hoy para que las comunidades puedan ir a vindicar sus derechos. El comportamiento de los tribunales. Porque obviamente las agencias hacen su trabajo o no hacen su trabajo, pero siempre hay una posibilidad de llegar al tribunal. Eso no siempre es posible porque se requiere no solamente dinero, sino que las organizaciones sin fines de lucro tengan la capacidad para poder ir a representar a las comunidades. Pero ¿cómo podemos decir que se ha comportado en los últimos años esa interpretación judicial con relación a lo que está pasando en las costas de Puerto Rico? Los tribunales, como tú bien dices, tienen realmente la última palabra sobre las decisiones que toman las agencias, ¿verdad? Porque si bien las agencias son los expertos en los temas que ellas manejan, ¿no? El Departamento de Recursos Naturales en asuntos ambientales, por ejemplo, el tribunal es el experto en derecho. Así que como quien tiene la última palabra en si la ley se interpretó correctamente son los tribunales. Y tiene un rol importante, importantísimo de fiscalización en los procesos administrativos. Sin la posibilidad de la revisión judicial, es darle carta blanca a las agencias que no hagan las cosas como ellos entienden que se hagan, sin ningún ente que pueda supervisar, fiscalizar ese proceso. Eso es un ejercicio que es costoso, que es difícil, que puede ser drenante para las personas, para las organizaciones, y que en los últimos años, cuando digo los últimos años, tal vez la última década, un poquito más, se ha vuelto cada vez más difícil. No solo, ¿verdad?, por los costos y los ejercicios, por la jurisprudencia misma de nuestro Tribunal Supremo, a partir muy particularmente de un caso, pensaría yo, famoso a estas alturas, que es el de Fundación Surfrider versus Harpe, que es el que el tribunal establece y aplica de manera muy restrictiva lo que se llama la doctrina de standing o de legitimación activa de quién puede demandar en el tribunal solicitando un remedio. En casos ambientales, eso es ha sido un reto
llegar a ese nivel, el nivel que te exigen por primera vez de esta Fundación Surfrider, demostrar qué impacto va a sufrir una organización ambiental, qué impacto va a sufrir una comunidad por una determinación que es ambiental o que está relacionada con asuntos ambientales. Estos procedimientos están, muchos de ellos incluso está incorporado en la ley de permisos, en que se prioriza tal vez el derecho de los colindantes, de propietarios que van a recibir un daño propietario, ¿verdad? A su propiedad, a su terreno. No, el espacio para poder reclamar que el impacto al medio ambiente, el impacto que yo tengo porque se destruye un bosque de mangle, porque se desvían las aguas de inundación, porque se puede afectar el hábitat de una especie que está en peligro de extinción, cada vez es mucho menor. Y es mucho más difícil cruzar esa frontera del standing en los tribunales. Y mira qué pasa cuando el tribunal dice que tú no tienes legitimación activa, no estás diciendo que tú no tienes razón, te está diciendo que no te va a escuchar. Claro. Que tú no tienes no derecho a pedirle aquí. Exacto. Exactamente. Y eso crea un problema, crea un vacío de supervisión sobre las decisiones, crea un problema, ¿verdad?, de la confianza que la gente tiene en las instituciones que le están diciendo de antemano que no pueden ir a pedir un remedio. Y en los casos ambientales, en los últimos años ha sido bien difícil poder superar esa barrera y que los tribunales resuelvan los casos en los méritos cuando quien los levanta es una organización ambientalista, un grupo comunitario. Sí, te puedo dar el mismo ejemplo, en el propio ejemplo de Rincón, perdona. Quien lleva el caso fue la Junta de Planificación, pero hubo organizaciones ambientales que trataron de participar en ese proceso y comunitarias de yo voy a esa playa, a mí me afecta que no me dejen entrar a la playa, que es un daño, eso es muy real. Y el tribunal dijo que no necesitaba su participación y no permitió la intervención de esos grupos. Poder participar cada vez es más difícil. Cada vez es más difícil. Bueno, licenciada, gracias una vez más por traernos su sabiduría y su experiencia con relación a lo que está pasando en lo que nosotros hemos denominado de lo que es de la mar a la mar vuelve. Veremos hasta dónde llegamos con relación a este problema que no solamente limita la capacidad de las personas que viven en los entornos naturales de la costa, sino de todo aquel y aquella que quiera disfrutar de los bienes de dominio público. Gracias y seguiremos conversando sobre este y otros temas. Gracias a ti, gracias por la invitación. Bueno, escucharon a la licenciada Verónica González. Yo voy a tener una última participación después del último episodio que tengamos relacionados a esta serie, donde voy a hacer un resumen y me parece que lo más importante dentro de todo lo que hemos escuchado de parte de la licenciada González es precisamente esa última línea. Cada vez es más difícil participar para vindicar derechos relacionados a lo que le está haciendo daño a nuestro ambiente, porque los tribunales son fundamentales en este asunto y la intervención la limitan cada vez más. Importante con relación a este episodio 2 de Lo que de la mar es, a la mar vuelve.